válvulas. Tengo dos válvulas que dividen ambas, en este caso, entre aurículas y ventrículos, y se llaman válvulas aurículo-ventriculares. Son dos, una derecha que está entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, y se llama válvula tricúspide. La que queda entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se llama bicúspide, o también conocida como mitral. Estas válvulas, ¿cuál es su función? Permitir que la sangre pase de la aurícula hacia el ventrículo y que durante la contracción la sangre del ventrículo no vuelva a la aurícula. Esa es la función de la válvula. Entonces, solamente permite pasar el sangre desde las aurículas hacia los ventrículos. Luego tengo las válvulas llamadas válvulas de salida o válvulas arteriales, que se encuentran en la raíz de las dos grandes arterias del corazón. Uno que es la arteria pulmonar y otra que es la arteria aorta. Entonces tengo válvula pulmonar y válvula aórtica. Cuatro válvulas entonces. En el lado derecho, tricúspide y pulmonar. Lado izquierdo, tricúspide mitral y aorta. ¿Qué es lo que ocurre? La sangre normalmente hace este recorrido. En este caso, viene de la aurícula derecha, que llega por la vena cava, ahí llega la sangre, pasa por la válvula aurículo-ventricular y durante la sístole cardíaca la sangre es expulsada hacia la arteria pulmonar. Y nunca en sentido contrario. Si hay reflujo, cuando la sangre vuelve hacia atrás, eso es anormal y se habla de una insuficiencia valvular, que puede ser indicación de reemplazar esa válvula. En el lado izquierdo, la sangre llega a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral y de allí es expulsada hacia la aorta por la válvula aórtica. Entonces, esa es la función de las cuatro válvulas. Muy bien, en este caso, las válvulas, las más complejas, vamos a decirle, son las aurículo-ventriculares. ¿Por qué? Porque son las que tienen una estructura un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque van a tener inserciones directamente en los ventrículos. Entonces, exigen una estructura un poquito más compleja. Las arteriales son válvulas más simples, son válvulas prácticamente solamente hojas. Entonces, en el lado derecho tengo la tricúspide y la válvula pulmonar. En el lado izquierdo tengo la bicúspide y la aórtica. Como pueden ver, aquí se llama tricúspide porque tiene 1, 2 y 3 hojas. Tricúspide porque tiene 1 y 2 hojas nada más. Las arteriales, las tres tienen 3 hojas. Las dos, pero tienen 3 hojas. Ahí no hay mucho detalle. Muy bien, las aurículo-ventriculares, entonces tengo en el lado derecho la tricúspide que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho, permitiendo que la sangre pase de la aurícula derecha al ventrículo derecho. En el lado izquierdo tengo la válvula mitral o bicúspide, que permite que pase la sangre de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Dime. Quando o sangue Está del lado izquierdo, o circulación menor y circulación mayor. Muy bien, el aparato valvular o la válvula está compuesta por un anillo fibroso, que es donde se van a insertar las valvas, que son las hojas que van a componer las válvulas. La tricúspide tiene ¿cuántas valvas? Y la mitral, 2. Por eso se le llama tricúspide y bicúspide. Vamos a tener lo que se llaman las cuerdas de cordas. Se llaman cuerdas tendinosas porque son tendones como tal. Y vamos a tener los músculos que se insertan en ese tendón.
se llaman músculos papilares. Todo esto compone a una válvula cardíaca. Entonces, una válvula cardíaca tiene un anillo fibroso, las valvas, las cuerdas tendinosas y sus músculos papilares. Durante la relajación muscular, los músculos papilares empujan a las válvulas hacia abajo para que se abran. Entonces la sangre pasa directamente de la aurícula al ventrículo. Durante la contracción del corazón, esa válvula se cierra para evitar que la sangre vuelva a la aurícula. Y ahí la sangre solamente vaya hacia la arteria. Entonces, en la sístole ventricular están cerradas, en la diástole están abiertas. Doutor, Hoy, pode voltar um pouquinho? claro. Ali está escrito comissuras. Comisura sería esto, donde se insertan las cuerdas tendinosas. Acá. El borde. Mira, la sangre normalmente por gravedad va a caer directamente de la aurícula al ventrículo. Luego existe una contracción auricular, que es una contracción leve, que va a empujar el restante de la sangre. Cuando se contrae el ventrículo, ahí se cierra la válvula para evitar que la sangre vuelva a la aurícula. Entonces, eso es lo que permite que se impulse la sangre durante la contracción. Miren acá, les voy a mostrar otra vez. A ver si el video está todavía. Este video está muy bueno. Lo que aquí está conmigo. Ahí va a mostrar justamente. Ahí. Entonces, miren cómo la sangre viene por las venas cavas, llega a la aurícula derecha. Ven cómo las válvulas están abiertas. ¿Ven? La válvula tricúspide está abierta, entonces la sangre pasa directo al ventrículo. Se contrae la aurícula y ahí la sangre pasa totalmente de la aurícula derecha al ventrículo. Pero normalmente la válvula ya está abierta, entonces la sangre pasa directamente. No hace falta ese empujoncito. Ese empujón es solamente para que la sangre vaya todo de una vez. A partir de ahí, el ventrículo se llena de sangre, se contrae el ventrículo y ahí recién se cierra la válvula auriculoventricular para que esta sangre no vuelva a la aurícula. Entonces la sangre va directamente al pulmón. Cuando la sangre vuelve a la aurícula izquierda, miren acá, ven como la válvula ya está abierta otra vez del lado izquierdo, para que la sangre pase directamente de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Miren cómo pasa directamente. Pasa directamente, se contrae el ventrículo izquierdo y ahí se cierra la válvula para evitar el reflujo. Claro que eso ocurre de forma simultánea en ambos ventrículos. Aquí uno por debajo. Claro, pero en simultáneo eso ocurre también en el lado izquierdo. En simultáneo. Entonces tengo el anillo fibroso donde se van a insertar las valvas. Tengo las valvas como tal, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Todos los componentes de la válvula auriculoventricular. La diferencia va a estar en la cantidad de valvas, porque el lado izquierdo tiene 2 y el lado derecho tiene 3. Es la única parte donde van a ser diferentes las válvulas, porque van a ser todas iguales. Todas tienen un anillo fibroso, todos tienen cuerdas tendinosas y todas tienen músculos papilares. Entonces, cada valva significa que cada hoja va a tener un borde adherente, que es el borde que se fija al anillo fibroso, y va a tener un borde libre, que es donde se va a insertar la cuerda tendinosa. Por ejemplo, en esta válvula, la parte fija es la parte donde va a estar unida al anillo, y la parte libre es donde va a estar unida a las cuerdas tendinosas, que es donde se va a empujar y se va a abrir la válvula. Entonces, en el caso de la tricúspide son 3 válvulas.
En el lado bicúspide solamente dos válvulas. Muy bien. Las cuerdas tendinosas, que son las que van a proyectar la valva hasta el músculo papilar, se pueden clasificar en orden. Tengo las de primer orden que se insertan en el borde libre de la valva hasta el músculo papilar. La de segundo orden, la que se insertan en la cara ventricular, y la de tercer orden que se insertan directamente en el anillo fibroso. Estas cuerdas tendinosas se van a encargar de abrir a la valva durante la diástole. Parece que las valvas están abiertas durante la diástole. La válvula tricúspide se llama tricúspide porque tiene tres válvulas, que son anterior, una posterior y una septal, que están en relación al tabique. Entonces tengo una anterior, una posterior y una septal, que va a estar en relación al tabique interventricular. Cada valva va a estar fijada por un músculo papilar. Entonces también voy a tener músculo papilar anterior, posterior y un septal que le llaman el pilar de Luschka. Entonces, cada valva está inserto en un músculo papilar. Entonces, la valva septal tiene un músculo papilar septal. La valva posterior, músculo papilar posterior. Y la valva anterior, músculo papilar anterior. Muy bien, entonces aquí tengo, esto es una vista desde las aurículas. Tengo la válvula tricúspide con sus tres valvas, anterior, posterior y una septal. La válvula tiene un borde adherente que se une al anillo fibroso y su borde libre, que es donde se va a unir el músculo papilar. Y los espacios entre ellos se llaman las comisuras. Comisura significa espacio, ¿okay? Espacio pequeño. Entonces el espacio entre esas valvas se llama comisuras. En una válvula que funciona normalmente no queda ningún espacio cuando ella se cierra. La válvula tiene que ser hermética para que la sangre no vuelva hacia atrás. Si la sangre vuelve hacia atrás, eso es anormal. Es una válvula que no funciona. La válvula bicúspide solamente tiene dos valvas, anterior y posterior. Por ende solamente tiene dos músculos papilares, anterior y posterior. Fácil. La única diferencia entre las dos es que la tricúspide tiene la septal, la derecha no tiene septal. ¿Okay? De nuevo, una valva anterior y una valva posterior. Anterior, posterior, septal. La diferencia va a estar en la septal. Septal significa o quê? Que está apoyada al tabique. ¿En otro centro? No, está cerca del tabique, solamente eso. Porque la septal se encuentra apoyada en el tabique auriculoventricular. Por ende, septo es lo mismo que tabique. ¿Okay? Entonces, septo es lo mismo que tabique. Porque pueden encontrar ambas palabras y es lo mismo. Si yo digo es un septo, es lo mismo que decir es un tabique. Las válvulas arteriales están compuestas por tres pequeñas orejitas, por tres pequeñas valvulitas, que son similares tanto en la aórtica como en la pulmonar. La pulmonar se encuentra en la base de la arteria pulmonar, que es en la salida del ventrículo derecho. Y la aórtica se encuentra en la base de la arteria aorta, en la salida del ventrículo izquierdo. Si ustedes se dan cuenta, van a ver que las valvas arteriales, sus hojas miran hacia arriba. ¿Justamente para qué? Para que cuando la sangre quiera volver, la válvula se cierre y no deje refluir a la sangre. Perfecto, está totalmente ya pensada en eso. Está compuesta por tres valvas que le llaman semilunar. Entonces, semilunar porque se parece a una media luna. Pueden también encontrar en algunos libros que le llaman válvula semilunar. Es lo mismo que válvula arterial. ¿Okay?
es lo mismo. Entonces puede existir una válvula semilunar aórtica y una semilunar pulmonar, o si encuentran en algún libro. Estas válvulas se abren durante la sístole para que la sangre pueda salir a las arterias y se cierran durante la diástole para evitar que la sangre que ya salió de la arteria vuelva al ventrículo. Estas válvulas no poseen ni pilares, ni músculos papilares, ni cuerdas tendinosas, son válvulas más simples, solamente tienen sus hojitas. Y el espacio que queda entre la valva y la arteria se llaman senos. Cuando yo digo seno, es un espacio vacío que queda ahí. Muy bien, entonces, la válvula pulmonar tiene 3 valvas, anterior, derecha e izquierda. En el borde libre, esas válvulas tienen un pequeño engrosamiento que se llama nódulos, que sirven para adherir mejor la válvula. Y se llaman nódulos de Morgagni. Esos nódulos, su función es solamente permitir una mayor adherencia entre las valvas durante la diástole. Entonces, se cierra la válvula y los nódulos se pegan entre sí para evitar que haya espacio entre las valvas y la sangre no vuelva hacia atrás. La aórtica es la misma cosa. La única diferencia, aquí la única diferencia va a estar en que en el seno de la válvula aórtica, miren aquí, en el seno nacen las arterias coronarias. Esa es la diferencia. En el trombo pulmonar no existe eso, acá no hay arteria coronaria. En la aorta, las arterias coronarias nacen en el seno de la válvula. También tienen nódulos, pero acá ya no se llaman Morgagni, se llaman nódulos de Arancio. Es la misma cosa, cambia el nombre nada más. Ahora, O que é essa lua? perdón, al seno que da el espacio que quiera al seno. Un detalle, durante la sístole, esta válvula se abre, ¿sí o no? Sí. Al abrirse la válvula, cierra a la arteria coronaria. Porque claro, la válvula se abre y cierra a la arteria coronaria. Cuando se cierra, cuando se abre la válvula y cierra la arteria coronaria, no pasa sangre por la arteria coronaria. Entonces, en la diástole, cuando la válvula vuelve a cerrarse, ahí recién la sangre pasa por la arteria coronaria. Entonces, una pregunta clásica de examen: ¿en qué momento del ciclo cardíaco se nutre el corazón? Durante la diástole. Professor, então, na diástole, as aurículo-ventriculares vão se abrir e as artérias e a válvula aórtica vão fechar. En las diástoles. E na sístole aconteceu o contrário. É isso? Perfecto. Sacó un G. Muy bien. Porque ambas trabajan en tiempos distintos. ¿Ok? Es una pregunta clásica de examen. Entonces, ¿en qué momento del ciclo cardíaco se nutre el corazón? Durante la diástole. Porque es el momento donde la válvula está relajada y la arteria está libre. Entonces, tengo la válvula pulmonar, la válvula aórtica. Las 3 valvas tienen sus nódulos. ¿Ven? Son los mismos nódulos, solo que en el lado pulmonar se llama nódulo de Morgagni y en el lado izquierdo se llama nódulo de Arancio. Y ven cómo por encima de la válvula se encuentra el origen de la arteria coronaria. La válvula durante la sístole está abierta porque tiene que permitir el pasaje de la sangre, y durante la diástole está cerrada para evitar que la sangre vuelva hacia atrás. Entonces, durante la diástole, las 2 válvulas auriculoventriculares están abiertas y la pulmonar y la aórtica están cerradas. Durante la sístole, ambas válvulas están abiertas y las auriculoventriculares están cerradas para evitar el reflujo de sangre hacia las aurículas.
¿Dudas? Eu tomei um pouquinho. Sim. Repetir. E joga o sangue para o ventrículo direito. Sí. Aí a veia fecha, isso. Se cierra. Ela se encerra. Sí. Ela se encerra. Esse momento qual é? Esa es la diástole. Diástole. E qual é o momento que ela resulta no coração? Nesse momento? Es la diástole. Esse momento. Então, nutre o coração no primeiro momento. Es la diástole. Perfeito. Entre aurículas y ventrículos existen las válvulas auriculoventriculares. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho tengo la válvula tricúspide. Durante la diástole, que es cuando el corazón está relajado, esta válvula está abierta para permitir que la sangre pase de la aurícula derecha al ventrículo derecho. En el mismo tiempo, en el lado izquierdo, tengo la válvula mitral, que también está abierta para permitir que la sangre pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Se llenaron de sangre ambos ventrículos. Ahora es el momento que el ventrículo se contraiga para expulsar la sangre hacia las arterias. Para evitar que la sangre refluya hacia las aurículas, necesito que estén cerradas esas válvulas ahora. Entonces, en la sístole ventricular se cierran las válvulas auriculoventriculares y ahora se abren las válvulas aórticas para permitir que la sangre salga. De caso del ventrículo derecho sale por el tronco pulmonar y del ventrículo izquierdo sale por la arteria aórtica. Entonces, en la diástole ventricular, ambas válvulas auriculoventriculares están abiertas. En la sístole, ambas válvulas arteriales están abiertas. Como que contrae o Ventrículo. o auricular? La aurícula se contrae un poquito antes que el ventrículo. Cuando se contrae la aurícula, las válvulas auriculoventriculares están abiertas. Están abiertas. Normalmente, un detalle importante: sístole es contracción, diástole es relajación. Existe una sístole auricular y una sístole ventricular. Pero la sístole ventricular es muy pequeña, entonces, evidentemente, la sístole ventricular toma más tiempo en el ciclo cardíaco. Entonces, normalmente, cuando digo sístole, prácticamente me refiero al ventrículo directamente. Mas pode chamar de sístole auricular. Totalmente, por separado. Nas síndromes hipertensivas, essa estrutura é prejudicada. Totalmente. En este caso, la que se puede perjudicar son las válvulas aórticas. ¿Por qué? Porque necesitan trabajar a mayor presión. Bien. ¿Dudas? Sístole es contracción, diástole es relajación. Cuando se contrae la aurícula, el ventrículo se relaja y viceversa. Cuando el ventrículo se contrae, la aurícula se relaja. ¿Okay? Ese es el ciclo cardíaco normal. Ahora vamos a entender mejor este gráfico. Miren acá. En este caso, la sangre. Entonces, en la diástole auricular, la sangre llega a la aurícula tanto derecha como izquierda. Eso ocurre al mismo tiempo. ¿Okay? Al mismo tiempo que se llena la aurícula derecha, se llena la aurícula izquierda. En ese momento, la aurícula está relajada. ¿Okay? El ventrículo también va a estar relajado en ese momento. La sangre va a pasar directamente al ventrículo, porque durante la diástole ventricular, las válvulas auriculoventriculares están abiertas para que la sangre pase lentamente de la aurícula hacia el ventrículo. Professor, Sí, então, o sangue, o menos oxigênio que chega do lado direito, Sim. chega ao mesmo tempo que o sangue oxigenado chega do lado esquerdo. totalmente. Es al mismo tiempo. Concomitantemente. Concomitantemente. Fica
aurículos e os dois ventrículos. Solo que aquí por ser práctico decíamos uno a uno. Pero en simultáneo, ambas aurículas reciben sangre al mismo tiempo. Ambos ventrículos expulsan sangre al mismo tiempo. De la aurícula pasa al ventrículo. En ese momento, la válvula auriculoventricular, ahí, cuando pasa, está abierto. Cuando se contrae el ventrículo, se cierra la válvula auriculoventricular para evitar que la sangre vuelva hacia la aurícula. Entonces la sangre solamente va a la arteria pulmonar. Al mismo tiempo ocurre la misma cosa en el lado izquierdo. Acá muestra el tiempo distinto por ser práctico. Pero la misma cosa, la sangre llega a la aurícula, se contrae la aurícula, pasa al ventrículo izquierdo y se bombea a la arteria aorta. Pero esto ocurre en simultáneo. O sangue sempre vai circular da esquerda para a direita, não o contrário, né? Claro, porque va a los sistemas de mayor presión a menor presión. Tabiques y válvulas. E se entrega, você vai Chico, de acuérdense que ustedes van a ser médicos, no hay límites para anatomía. Eso es lo bueno para el profesor. Al contrario, eso es bueno para ustedes porque nosotros les vamos a mostrar todo lo que se puede. ¿Okay? Todo siempre. Si hay dudas, pregunten las veces que sea necesario. Y otro, siempre le doy un detalle. Cuando un compañero tiene una duda, por más de una sístole ventricular, las válvulas se abren. Y ven cómo la válvula cierra a la arteria coronaria. ¿Ven? Está cerrada, no obstruye. En la diástole está abierta. Entonces, en la diástole la sangre puede ir a la arteria coronaria. Por eso que la pregunta es: ¿en qué momento del ciclo cardíaco se nutre el corazón? En la diástole ventricular. Me cuesta todavía respirar ya. Que es la configuración interna del corazón. A ver los detalles de cada aurícula y de cada ventrículo. Porque eso es lo que es una medicina, estudiar bien profundo al corazón, no es solamente superficial. Entonces, porque en las prácticas ustedes van a tener corazones cerrados y corazones abiertos. La mayoría van a estar abiertos para que ustedes vean la parte interna. ¿Qué yo hice cuando cursaba el primer año? Me compré un corazón de vaca y corté en casa. Es lo más parecido que hay y es sumamente práctico. Porque las mujeres no van a tener todo el tiempo. Entonces, compran tu corazón de vaca entre varios y abren en su casa. ¿Okay? Después cocinan y comen. Bueno, entonces, el corazón tiene 4 cavidades. Una aurícula derecha, un ventrículo derecho, una aurícula izquierda, un ventrículo izquierdo. La sangre llega a la aurícula derecha por las venas cavas, cava superior, cava inferior. Se llena la sangre de la aurícula, pasa al ventrículo derecho por la válvula tricúspide. Se contrae el ventrículo derecho, se cierra la válvula auriculoventricular para que esta sangre no vuelva a la aurícula y salga por la arteria pulmonar. Eso ocurre en el lado derecho. Al mismo tiempo, en el lado izquierdo, la sangre que fue al pulmón vuelve por la vena pulmonar. Son 4 venas pulmonares, 2 derechas y 2 izquierdas. La sangre llega a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula bicúspide o mitral. Durante la contracción o la sístole ventricular se cierra la válvula mitral para evitar que la sangre vuelva a la aurícula y la sangre sea expulsada a la arteria aorta a través de la válvula aórtica. Fácil, ¿verdad? Fácil. Bien. Professor, Vale ideia. vai ficar uma dúvida. Bien. Eu imaginava
esquerda, lá, que está ali no coração, seria uma artéria, no caso, uma vena. Es una vena por la estructura del vaso. Porque las venas son vasos más finos, las arterias son vasos más gruesos. Bueno, entonces, el interior de los ventrículos, como vimos en esta imagen, tenemos los músculos papilares. ¿Se acuerdan? Los músculos papilares existen tres tipos: los de primer orden, segundo orden y tercer orden. Los de primer orden van desde las cuerdas tendinosas hasta la pared del ventrículo. Podemos decir que son las más importantes. Las de segunda orden van de una pared a otra. Y la de tercer orden es solamente un engrosamiento de la pared. No cruzan una pared a otra. Entonces, en un gráfico, no. Vai achar. Jesus Maranhão. Está no centro já. No se preocupen que hoy no creo que terminemos la diapositiva. No se preocupen. Entonces, músculos papilares de primer orden, segundo orden, ven cómo cruzan de una pared a otra, y la de tercer orden son solamente engrosamientos de la pared. ¿Cuántos de primer orden van a haber en el lado derecho? Normalmente 3, porque son 3 válvulas. Del lado derecho van a haber, del lado izquierdo va a haber 2. Segundo orden es infinita la cantidad, pueden haber varios. Y la de tercer orden está por toda la pared. Cuando ustedes agarren un corazón en la práctica y abran, van a ver que el aspecto del ventrículo es así, lleno de engrosamientos musculares. Entonces, para darle más fuerza. Es más, en el lado izquierdo son mucho más notables los pilares de tercer orden. Entonces, las aurículas. Acá empieza lo divertido. La aurícula derecha tiene 5 paredes: superior, inferior, interauricular, auriculoventricular y anterolateral. La izquierda, 6 paredes, como un cubo: superior, inferior, interauricular, que sería una pared medial, sería lo mismo, anterior, posterior y una lateral. Tiene la forma de un cubo, aquí solamente 5 lados. Entonces, vamos a empezar por la aurícula derecha. ¿Okay? La aurícula derecha, en su pared superior llega la vena cava superior. En su pared inferior llega la vena cava inferior. En su pared interauricular vamos a tener el tabique interauricular. Y aquí en el centro tengo la fosa oval. ¿Se acuerdan que le nombré esa fosa? Esta es la fosa oval. Que en el feto eso se encuentra abierto y se cierra después de nacer recién. Y luego voy a tener la pared auriculoventricular, que va a tener la válvula tricúspide y una pared anterolateral que va a ser la pared que se encuentra entre ambas venas cavas, tanto superior como inferior. 5 paredes, imaginariamente, obviamente. Entonces, en la pared superior voy a tener el orificio de la válvula de la vena cava superior. Un detalle: en este punto no hay válvula, porque no necesita, porque por gravedad viene la sangre, que viene de arriba. En el lado, en el piso de la aurícula derecha desemboca la vena cava inferior, que en este caso sí necesita una válvula para evitar que la sangre vuelva otra vez hacia abajo. Y se llama válvula de Eustaquio. Una pequeña válvulita nada más. La válvula de Eustaquio, en su base, tiene un pequeño, vamos a decirle, un engrosamiento de un tabique que se llama el tendón vetodaro, que es un engrosamiento de la pared de esa válvula que se llama válvula de Eustaquio,
que comunica con la fosa oval, que se llama también anillo de Biousens. Sé que son muchos nombres, pero miren acá, ya simplificarán. La fosa oval a su alrededor tiene un anillo que se llama anillo de Biousens. ¿Okay? Biousens. Professor, e a bola não está bem desfocada aí, não? ¿Cómo? A bola do escudo. No, la válvula de Turing acá abajo. Ela não está ali, não? Acá abajo. Mais embaixo, mais abaixo. Abajo. La válvula tricúspide está abierta, está acá abajo. ¿Ves? Entonces, la vena cava inferior aquí abajo tiene un pequeño tendón que va justamente desde la válvula de Eustaquio, que es la válvula de la vena cava que está aquí, de la válvula. Tiene un pequeño tendón que va desde la válvula de Eustaquio hasta el anillo de Biousens. Eso se llama tendón de Todaro, clásico campo práctico. No crean, no quiero jugar con los sentimientos de los alumnos, pero nunca en un examen de morgue, de medicina, se les va a marcar, por ejemplo, por el codo izquierdo. En parcial se les va a marcar tendón de Todaro. Porque nosotros buscamos ustedes con una anatomía detallada, profunda. Normalmente, para que ustedes entiendan esto, en los exámenes parciales siempre se marcan campos más profundos. En el examen final siempre se marcan campos más grandes, que ya un contenido general. Entonces, en este parcial, presten bien a estos detalles. Pídanle a sus profesores en la práctica: doctor, ¿me puede mostrar la válvula de Eustaquio si es que está visible? ¿Me puede mostrarme el anillo de Biousens? ¿Me puede mostrar el tendón del Todaro? ¿Ok? Ele é um espessamento, então. ¿Cómo? É um espessamento. Es un espesamiento, un tendón. Pequeño tendón. No siempre es tan visible como acá. Porque en el cuerpo, ¿qué pasa en el cadáver? Eso se retrae. Entonces no siempre es tan visible. Entonces, si es visible, díganle a los profesores que te muestran. Yo vi que la ponen muchos corazones sueltos. O anillo de Biousens cerca o fossil oval ou era o grito? Alrededor. Ah, tá. Alrededor, sí. Então está. Muy bien. Perfecto, genial. Entonces, en la pared interauricular tengo la fosa oval, que está acá en el centro, y alrededor de ella tengo el anillo de Biousens. El tendón de Todaro es este, que se proyecta desde el anillo de Biousens hasta la válvula de Eustaquio. ¿Okay? Muy bien. Eso es la pared interauricular, que normalmente eso tiene que estar cerrado, no tiene que estar abierto eso. Miren acá que bien se ve. ¿Esto qué va a hacer? Tendão de Todaro. Muy bien. Miren que este dibujo muestra muy lindo justamente la válvula de Eustaquio aquí abajo y el anillo de Biousens. Y ahí tengo el tendón de Todaro. Es una pequeña prolongación nada más. Tampoco no es nada así, es difícil, es simplemente un engrosamiento. Tem alguma função específica? No. Pero es una descripción estructural. Está perturbando a nossa vida. O coração da vaca se corta na cabeça. No recuerdo, creo que sí, da para ver, porque la ventaja cuando usted compra un corazón de vaca siempre es fresco. Esa es la ventaja, entonces va a estar todo más. Y pídanle en la azogue que le dé un corazón entero, porque a veces ellos cortan sin querer, porque claro, el carnicero no sabe que hay un alimenticio. Entonces a veces le va a dar con los vasos, algunos incluso vienen con la boca. Hermoso, pueden estudiar eso. Pero no traigan la facultad. Por favor, no digan el profesor pidió llevar. No llegamos de solamente llega hasta de las aurículas. También tengo un engrosamiento del músculo, pero aquí no se llaman músculos papilares, se llaman músculos pectíneos, porque se parecen a los dientes de un peche. Sí,
peitídeos não tem nada a ver com de terceira ordem ou é a mesma No, coisa? no son lo mismo. Son similares, pero no tienen la misma función y tampoco se le llama por igual. Muy bien. Siguiendo. Entonces, acá tengo una visión lateral izquierda. En este caso tengo la pared posterior, tengo la pared inferior, la pared superior, donde aquí se retiró justamente la misma cava. Tengo la pared interauricular, donde voy a tener el anillo de Vieuxens rodeando al foramen. Aquí no tengo al tendón de togal porque justamente no está cortado ese tendón. Y en la pared anterior voy a tener la válvula auricular, pero este es el lado izquierdo, estamos ya en la izquierda. Essa partezinha rosa aí, tem alguma coisa? ¿Perdón? Na outra imagem. Essa parte rosa é alguma coisa específica? No. Esto es solamente para demostrar dónde llegan las venas pulmonares. Esta es la aurícula izquierda. Ah, entendi. Le dan color rosado a las venas pulmonares, porque acá se cortó donde llegan las venas pulmonares. Entonces, la aurícula izquierda, que tenía 6 paredes, ¿cuál es la ventaja de la aurícula izquierda? Tiene menos detalles. La única diferencia. La que tiene más detalles es la aurícula derecha. Tiene más vestigios, tiene tendón total, anillo de Vieuxens, etc. En el lado izquierdo tengo la fosa oval, pero no tengo el anillo de Vieuxens. ¿Okay? Porque la fosa oval es una estructura en ambas aurículas. Y esa es la pared interauricular. Professor, Hoy, parece que o espaço é menor. la aurícula izquierda es un poquito menor. Es menor porque como ella trabaja a mayor presión, sus paredes incluso son más gruesas. En la pared superior voy a tener lo que se llama la aurícula izquierda. La pared anterior se corresponde con la válvula auriculoventricular, que es la mitral, y la posterior se encuentra por detrás de las 4 venas pulmonares. Entonces, la aurícula izquierda, aurícula derecha. Ventrículos. Ambos ventrículos tienen 3 paredes. Ahí ya es un poco más fácil. 3 paredes. El ventrículo derecho, una pared anterior, inferior y una interventricular o septal. El izquierdo, lateral, inferior y una interventricular o septal. Que significa que tienen una pared en común, que es el tabique interventricular. Así como las aurículas tienen una pared en común, que es el tabique interauricular. Tienen una pared en común. Puede ser una pregunta de examen. ¿Cuál es la pared que tienen en común las aurículas? La pared interauricular. Y los ventrículos, la pared interventricular. Bien. Entonces, el ventrículo izquierdo tiene 3 paredes. Una pared lateral, una pared inferior y una pared septal o ventricular, que es una pared común con el ventrículo derecho. Es una pared que ellos comparten. ¿Ven? El ventrículo derecho, por su parte, tiene una pared anterior y una pared inferior. Entonces, fácil. Ambos ventrículos tienen paredes inferiores. ¿Por qué? Porque reposan sobre el diafragma. Ambos ventrículos tienen paredes interventriculares o paredes septales. El derecho tiene una anterior y el izquierdo tiene una lateral. Esa es la única diferencia. Essa parede inferior seria o corte, né? Foi cortada dessa imagem. ¿Cómo? A parede inferior nessa imagem seria a parte que foi cortada? No. Acá se cortó la base del corazón. La parte inferior es acá. Este es el inferior. Aquí se quitaron las aurículas. Entonces yo estoy viendo los ventrículos desde arriba. Entendi de cima. Exactamente. De un corte transversal del corazón. Entonces, el ventrículo derecho va a tener, obviamente, 3 músculos papilares de primer orden. Músculo papilar septal, músculo papilar posterior y músculo papilar anterior, correspondiente con cada uno de sus valvas. No hay mucho que detallar.
Lo único que aquí en el libro pueden encontrar que el músculo papilar septal está aquí atrás, se le llama también el pilar de Luschka. Esa pregunta le gusta a los tutores. Professor, voltando lá na parede, não do lado esquerdo, a parede está mais adelante, posição do coração. A parede não está na lateral, ela está para. En este caso, mira, el lado derecho es el que está más anterior. El izquierdo está más hacia afuera. Lado esquerdo, ali na parede lateral. Este es lateral y esto está anterior. Porque el ventrículo derecho está en contacto directo con el esternón. ¿Ok? Bueno. Acá, entonces, dos estructuras, una en la pared anterior y la pared septal. ¿Qué tengo? Esta cresta de músculo que se llama cresta supraventricular, que también le llaman espolón de Wolf, es solamente un engrosamiento muscular en la parte superior, no tiene ninguna otra función. Y luego tengo esta trabécula que llaman la trabécula septomarginal, que une la pared anterior con la pared septal. ¿Okay? ¿Para qué ocurre esto? Ocurre para que justamente la contracción sea mucho más fuerte, porque empujan directamente una pared contra otra. El orificio de salida, que sería el orificio de salida a la válvula pulmonar, se le llama también como cono arterioso. ¿Por qué? Porque forma un pequeño canal que dirige directamente a la arteria pulmonar. Y en el caso del lado derecho es con la arteria pulmonar con su válvula pulmonar correspondiente. El ventrículo izquierdo solamente tengo dos músculos papilares, músculo papilar posterior y papilar anterior, porque claramente solo tengo dos válvulas. ¿Okay? Aquí no voy a tener tres como el anterior. Entonces aquí no existe el septal. El orificio de salida, aquí ya no es más la arteria pulmonar, aquí es la arteria aorta. Parece que el orificio de salida del ventrículo izquierdo es la arteria aorta, en este caso con su válvula aórtica. Entonces, la circulación de la sangre es de la aurícula derecha al ventrículo izquierdo derecho, del ventrículo derecho al tronco pulmonar, va al pulmón, del pulmón vuelve por las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo es bombeada hacia la arteria aorta. Ahí se termina un ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es un ciclo completo entre las sístoles auriculares y ventriculares y la diástole auricular y ventricular. Haciendo siempre hincapié que eso ocurre de forma simultánea. Por más que yo le explique uno a uno, no significa que el ciclo ocurra de forma así individual, sino que al mismo tiempo llega sangre a ambas aurículas y al mismo tiempo se bombea sangre de ambos ventriculares. Importante. Bien, esto es solamente un resumen para poder cerrar lo que es configuración interna. Si se dan cuenta, la configuración interna de la aurícula derecha es la que tiene más detalles que van a llevar en cuenta en la práctica para identificar esa estructura. En los ventrículos principalmente identifiquen a los músculos papilares, tanto de primero, segundo y tercer orden, ¿okay? Junto con sus valvas correspondientes. En la aurícula derecha, todos esos detalles que vimos, de todas las anillos de Bunsen y en todos esos detalles en las prácticas. Pero en resumen, ustedes tienen la clase, no voy a estar de manera para que ustedes puedan leer el resumen completo. Professor, lá na OG, a gente pode abrir o coração? Están abiertos varios